En segundo lugar, la charla ofrecerá información sobre los factores que pueden aumentar las posibilidades de interrupciones. Este debate servirá como una guía y un marco para los ejecutivos de la cadena de suministro al evaluar la probabilidad de riesgo en sus cadenas de suministro. En tercer lugar, se resumen las estrategias y enfoques que las empresas pueden utilizar para mitigar las posibilidades y las consecuencias económicas negativas de los riesgos. Por último, analizará la necesidad de desarrollar un proceso sistemático para la gestión del riesgo en la cadena de suministro. Queremos recordarles a todos ustedes que el personal de la ANDI recogerá las preguntas para el conservatorio con los panelistas, que será después del receso de la mañana. Por favor, no olviden diligenciar el formato de evaluación correspondiente, que será muy importante para retroalimentarnos durante todo este proceso que desarrollaremos durante estos 2 días. Agradecemos entonces la presencia del señor Vinod Singhal, quien se hace presente en este evento. Bienvenido. Buenos días. Bueno, lamento no hablar español, entonces espero que el intérprete haga un muy buen trabajo haciendo la traducción del evento. Bueno, eso es la segunda vez que vengo a Colombia, ya fui a Bogotá anteriormente, y cuando recibí la invitación de Andy para poder venir a hacer una charla en la ciudad de Cali, le pregunté a un amigo mío de Colombia, ¿qué hay de bueno en Cali? Entonces básicamente dijo que era una ciudad muy hermosa. Yo no he visto la ciudad porque llegué anoche, y lo segundo que me dijo mi amigo fue que tenía la gente más bonita del mundo entero, especialmente las mujeres. Entonces dije que tenía que ir a Cali, y lo tercero que dijo es que ustedes pueden tener el mejor baile de salsa allá, y eso es lo que voy a hacer esta noche, tal vez mañana cuando tenga algo de tiempo. Definitivamente voy a tener que ir a disfrutar de la salsa caleña. Muchas gracias por invitarme, es un verdadero placer estar aquí con ustedes, y lo que quiero hacer en este momento es hablar un poco sobre los riesgos en las cadenas de suministros y el desempeño corporativo. Básicamente ese es el tema de la conferencia, cómo manejan los riesgos de las cadenas de suministros en una cadena de riesgos global. Y lo que hemos visto últimamente es que han habido muchos ejemplos donde las cadenas de suministro están sufriendo por diferentes tipos de riesgos. Lo que voy a hacer es darle un par de ejemplos y después hablar un poco sobre lo que ustedes pueden hacer para hacer que su organización se emocione para manejar los riesgos en la cadena de suministros. No sé cuántos de ustedes han escuchado sobre el Boeing, la compañía Boeing, el Dreamliner. Eso es un avión, un proyecto que comenzó hace unos 10 años aproximadamente, y Boeing quería diseñar o construir un nuevo avión. Su nombre era el Dreamliner, y lo que Boeing hizo cuando decidió construir este avión, decidió que tenía que tener una cadena de suministros global. Por lo tanto, no pueden ver este avión. Al ver este avión tienen que dividirlo en 10 partes diferentes, y estas partes son fabricadas por diferentes compañías en diferentes lugares del mundo, diferentes países. En este caso en particular creo que hay 7 u 8 diferentes países trabajando en el desarrollo del avión. Y Boeing iba a presentar este avión en 1998, y han tenido muchos problemas al administrar estas cadenas de suministro globales, y el avión todavía no está disponible para el mercado. Por lo tanto, esto es un ejemplo en donde Boeing dividió la cadena de suministros y no pudieron administrarla de una forma adecuada, y después tuvieron riesgos en la cadena de suministros, y esto ha afectado el desempeño de Boeing. El segundo ejemplo, algunos de ustedes tal vez estén familiarizados con este, es lo que sucedió con Toyota hace un par de años. Toyota es una compañía muy conocida por su calidad. Cuando fabrican carros, tienen que ser sólidos, de muy alta calidad. Y ellos tuvieron que retomar 3 millones de carros porque tuvieron problemas con el acelerador, ya que tenían problemas en la cadena de suministros. Ahora, si ustedes se fijan en Toyota, son las compañías más reconocidas en el mundo entero. Tenían una cadena de suministros fabulosa, pero ellos también experimentaron riesgos en la cadena de suministros y tuvieron problemas. Y una de las consecuencias fue que suspendieron las ventas de
8 modelos de automóviles y cerraron todas las plantas de ensamblaje en Estados Unidos por una semana aproximadamente. Algo más importante fue que tuvieron publicidad negativa, ya que no pudieron entregar la calidad que la gente espera de Toyota y perdieron una parte del mercado. La razón por la cual estoy utilizando Toyota como ejemplo es porque es una compañía muy conocida y es muy sólida. Inclusive las compañías sólidas que tienen un gran desempeño pueden experimentar problemas en las cadenas de suministros. El tercer ejemplo que quiero utilizar es la BP, British Petroleum. Ellos tuvieron un desastre grandísimo en el Golfo de México cuando estaban tratando de montar un taladro de mar y hubo problemas haciéndolo. Lo que encontramos en este caso particular es que tuvo un impacto grandísimo en las industrias y afectó la vida de las personas. Las acciones de BP se redujeron un 50% y acordaron pagar más de $20 millones o billones de dólares en este caso. Esas tres compañías grandes, lo que podemos ver en estas compañías es que han experimentado problemas en las cadenas de suministros. Y la razón por la cual estoy mencionando esto es que estoy viendo que hay más y más ejemplos de compañías que están sufriendo de ese tipo de problema. También estoy encontrando que las compañías no están preparadas para lidiar con esto porque no han pensado en este tipo de problemas en cadenas de suministros. Normalmente piensan en eficiencia y lo que encuentro muy a menudo es que las compañías están tratando de reducir mejorar su eficiencia, más no manejar los riesgos y tienen que trabajar en ambos casos. Bueno, ¿qué vamos a mencionar sobre los riesgos en las cadenas de suministros? Se hizo un estudio en McKinsey, una compañía consultora muy importante en el año 2011, y 70% indicaba que los riesgos en las cadenas de suministros han incrementado en los últimos 3 años. Por lo tanto, se está creyendo, hay una conciencia de que los riesgos en las cadenas de suministros han aumentado. Y un estudio de IBM indicaba que los problemas en las cadenas de riesgos son el segundo tema más importante para los ejecutivos de las cadenas de suministros. Si ven las personas más importantes de las cadenas de suministros, siempre están preocupados por los riesgos que pueden presentar. Pero lo que encontró un tercer estudio fue que solamente 20% de las compañías están siendo proactivas en cuanto a los riesgos en las cadenas de suministros y 80% de ellas están siendo reactivas. En otras palabras, lo que estamos encontrando es que hay muy pocas compañías que están fijándose en ese tema de una manera proactiva. Uno de los buenos ejemplos son Walmart, Cisco, Home Depot, UPS y FedEx. Estas son las compañías que son muy proactivas en cuanto a ese tema, pero también encuentro que hay muchas compañías buenas que no están fijándose en este tema de una manera proactiva. Si ustedes le preguntan a las personas por qué no están preocupados o por qué no están fijándose en los riesgos de la cadena de suministros si creen que es tan importante. Y esos son los resultados de una encuesta. 47% de las personas dicen que no tienen suficiente tiempo. Entonces es interesante ver esto. Por una parte, dices que es una parte muy importante. Dicen que no tienes tiempo suficiente. 36% dicen que no tienen suficiente personal y 36% dicen que no tienen un presupuesto para aplicarlo en la cadena de suministro y los riesgos presentes. Entonces lo que veo aquí es algo extraño, la verdad. Por una parte tú ves que es un tema muy importante, por otra parte cuando toca hacer inversiones no están dispuestos a hacerlas. Entonces, ¿qué podría suceder aquí? Tal vez no entienden o no saben qué tan mal se pueden poner las cosas cuando tienes un problema en la cadena de suministros. Como el que tuvo BP o Toyota o el que tuvo Boeing. Entonces lo que quiero hacer, lo primero que quiero hacer, quiero hablar con ustedes sobre cuáles son las consecuencias financieras cuando tienen una interrupción o un riesgo en la cadena de suministros. Yo puedo decirles que los riesgos en la cadena de suministros son muy importantes y tal vez escuchen lo que les voy a decir, pero se van a ver al rato, pero necesito darles una razón muy válida de por qué tienen que fijarse en esto. Todos ustedes están trabajando en un negocio, en otro negocio, y lo que quiero mencionar es el tipo de impacto que se puede tener a nivel financiero. Un riesgo puede tener un impacto negativo en el desempeño financiero que tienen. Si sucede esto, ustedes van a preocuparse por las cosas.
Bueno, voy a mencionar el desempeño financiero al fijarnos en lo que sucede con los precios de las acciones cuando tienen una interrupción en la cadena de suministros y qué sucede con tus ganancias, tus ventas y los costos cuando tienes un riesgo en la cadena de suministros. Los números o la información que les voy a suministrar se basan en una investigación que hice en los últimos 5 años y se centra en más de 1000 ejemplos de cooperaciones que experimentaron riesgos en la cadena de suministros, como el tipo que vimos en Boeing, como el que vimos con Toyota y como el que vimos con BP o British Petroleum. Y me concentré en 1000 o más de esas compañías y saqué un estimado de cuál es el impacto cuando tienen un riesgo en la cadena de suministros. Y voy a compartir esa información con ustedes. Espero que cuando vean estos números puedan obtener algo de motivación para pensar en los riesgos y en la gestión de la cadena de suministros. Y si no lo hacen, por lo menos empiecen a pensar al respecto. Lo segundo que voy a mencionar el día de hoy es cuáles son algunas de las razones primordiales de por qué las interrupciones y los riesgos de la cadena de suministros han incrementado en los últimos años. Y algo de esa información o eso sucedido es porque se ha esperado más para tomar asuntos sobre esto. Y finalmente voy a hablar sobre cómo evitar o gestionar los riesgos en la cadena de suministros y las interrupciones. Y voy a hablar un poco más de esto cuando estemos en la discusión de panel abierto con la mesa principal. Entonces vamos a ver 3 aspectos financieros, cuáles son los factores que pueden incrementar o reducir los riesgos y qué podemos hacer para administrarlos. Esperemos poder pasar toda esa información en los próximos 20 minutos. Bueno, ¿qué sucede cuando tienen un riesgo en la cadena de suministros o interrupción, como lo que ha sucedido en BP, en Toyota o en Boeing? Lo primero que van a ver es que sus ventas se van a reducir. Si tienen un riesgo en la cadena de suministros, ustedes no pueden entregar los productos a sus clientes y se van a reducir las ventas. Si tratan de solucionar el problema, van a ver que los costos se van a incrementar. Entonces, hay veces si no tienes un componente, en vez de enviarlo por ferrocarril, vas a tener que enviarlo por avión y esto va a costar más dinero. También van a encontrar que la utilización de los activos no va a ser muy buena, porque no puedes fabricar los productos que le prometiste a los clientes. Y si eres una compañía que va y pide prestado dinero a los bancos y en el mercado capital, si tienes un riesgo en la cadena de suministros, vas a encontrar que vas a pagar unas tasas de interés más altas. Por lo tanto, los costos para financiar tu operación también pueden incrementarse. Y como saben, en Estados Unidos hemos tenido muchos abogados y estos abogados tienen que estar trabajando permanentemente. Entonces, cuando una compañía experimenta un riesgo en la cadena de suministro, los accionistas van a demandar a la compañía y los abogados van a tener trabajo. Y si se hace la demanda, vas a tener que solucionarla. Por lo tanto, tienes que invertir dinero solucionando los problemas legales. Lo último que es muy importante es que cuando tienes un problema en la cadena de suministros, como sucedió en Toyota, Boeing y BP, tu reputación y credibilidad van a sufrir. Es muy difícil ver cómo un riesgo en la cadena de suministros puede ser beneficioso para la compañía. Todo el mundo puede argumentar de que el impacto va a ser negativo. La pregunta es, ¿qué tan negativo va a ser? Entonces, lo que vamos a hacer es concentrarnos en 2 diferentes formas. Vamos a ver lo que sucede con los precios de las acciones cuando la compañía experimenta un riesgo en la cadena de suministros, e inclusive si la compañía no está en el mercado de valores, invirtiendo en compañías que sí están en el mercado de valores. Por lo tanto, es importante que ustedes sepan qué sucede cuando están experimentando riesgos en la cadena de suministros. Y lo segundo que nos vamos a concentrar es lo que sucede con los ingresos. Cómo los ingresos se ven afectados cuando tienen un problema en la cadena de suministros. Entonces,
estas más de 1000 compañías que he utilizado en mi investigación, cuando ellos experimentan un problema en la cadena de suministros y anuncian esto a nivel público en los medios, de que van a retomar el producto porque hay un problema de calidad o porque hay problemas en suministros y no puedo entregar el avión, por ejemplo. ¿Qué sucede con las acciones, con los precios de las acciones? En promedio, cuando haces un anuncio de ese tipo, el precio de las acciones se reduce en un 7%. Entonces piénsalo de esta manera. El precio de la acción que cuesta $100 antes de hacer el anuncio, cuando haces el anuncio, pasa de 100 a $93 muy rápidamente. Entonces, básicamente, has perdido un 7% del valor de tu compañía por los riesgos en la cadena de suministros o qué sucedió. No sé cuántos de ustedes utilizan los productos Apple. Yo sé que muchos de ustedes tienen un iPad o un iPhone. Steve Jobs, el presidente de Apple, anunció ayer que va a renunciar, que renunció. Y les puedo apostar que los precios de las acciones se van a mover el día de hoy. Por lo tanto, cuando tengan información sobre lo que está sucediendo con su cadena de suministros, esto va a tener un impacto directo en los precios de las acciones. Y el impacto que vamos a poder medir es que ustedes pierden un 7% del valor de la compañía, lo que es un número grande. Perder esa cantidad de dinero en un día es algo muy negativo. Veamos qué sucede con los precios de las acciones, inclusive antes de que me digan que han tenido un problema. Un año antes de reconocer el problema, los precios de las acciones se reducen en otro 13%. Cuando hacen el anuncio, se reduce en otro 7%. Se reduce en un 10.45% y 2 años después se reduce en 1% o en 2%. Lo que sucede entonces es que las personas dentro de los mercados de capitales pueden anticipar de alguna manera que la cadena de suministros está experimentando un problema. Por lo tanto, incluso si Boeing no me dice que está teniendo un problema en la cadena de suministros, los analistas van a poder tener la percepción de que la cadena de suministros está funcionando adecuadamente y eso le van a decir al público general, esta información, los precios o las acciones van a reaccionar ante esto. Y eso es lo que ustedes ven, una caída de un 13%. Cuando ustedes me dicen que tienen un problema, vamos a perder otro 7%. Un año después de todo el problema vas a perder un 10.45%. ¿Por qué? Porque si Boeing tuvo un problema, ¿qué va a hacer Airbus? Airbus va a ir a los clientes de Boeing y le dicen, nosotros le podemos dar los aviones que necesitan para que vayan donde Boeing. Entonces, una vez de sus problemas, la competencia va a tratar de hacer que la situación en poder para ti vas a perder inclusive más parte del mercado. Entonces, básicamente lo que quiero decir con eso es que si ustedes tienen un evento en su cadena de suministros, van a ver caídas muy significativas en los precios de las acciones de la compañía. Y si sumo todos estos números, el precio de la acción puede caer entre un 32% a un 40%. Entonces piensen de esta manera, si su compañía vende acciones en el mercado de valores y tiene un problema en la cadena de suministros, ustedes podrían perder aproximadamente un tercio de las acciones. Inclusive si la compañía no está en el mercado de valores, van a querer, la compañía va a invertir, si van a invertir en compañías que tienen problemas, la compañía van a perder un tercio de su valor. Y esa es la razón por la cual tienen que fijarse en en los problemas de suministro. Si ustedes trabajan en la cadena de suministro, ustedes tienen que hablar con sus gerentes, con sus jefes y decirles que si algo sucede con la cadena de suministros, van a perder mucho. Déjenme compartir un número adicional con ustedes. Veamos lo que sucede con sus ingresos. Hagamos de cuenta que no les gusta esta idea de tener acciones, de vender acciones en el mercado de valores, pero cualquier persona que quiere generar más dinero, si yo veo esas 1000 compañías que tengo en mi muestra, me concentro en cuál fue su ingreso un año antes de experimentar el problema y comparo los ingresos con el año en que experimentaron el problema. Y lo que encontramos es que sus ingresos se reducen en un 107%. En otras palabras, estaban generando dinero antes de experimentar el problema. Cuando experimentaron el problema, ya están perdiendo dinero. Entonces, al se pierde un menos 107%. El retorno de las ventas, ¿cuánto dinero ustedes generan por cada dólar de ventas? Eso también se reduciría en un 114%. Y el retorno sobre los activos también se reduce en 90%.
92%. Si no les gusta el precio de las acciones y no les interesa el mercado de valores, eso está bien conmigo. Pero estoy seguro que a ustedes les importan los ingresos. Lo que quiero decir es que cuando tienen este tipo de problemas en cuanto a las cadenas de suministro, tomar o van a recibir un golpe muy grande a nivel de ingresos. Una compañía con buenos ingresos básicamente se puede dejar de producir por este tipo de problemas. Y por eso es que ustedes tienen que preocuparse por los riesgos en la cadena de suministros y por qué eso se está volviendo más y más importante. También quiero mencionar algo más. La mayor parte de las compañías que están en mis muestras no experimentaron ningún tipo de problema con las cadenas de suministros por un problema natural. Ellos experimentaron problemas por las decisiones y por las elecciones que tomaron. No hay nada que puedas hacer al respecto. Simplemente veamos lo que sucedió en Japón en marzo. Fue un desastre natural. Noticias negativas. Tomado medidas para manejar mejor los riesgos de cadena de suministros, pero no lo hicieron o tuvieron resultados negativos. Y eso es lo que estoy viendo. Eso es algo que tienen que tener presente. 35%, una tercera parte de sus acciones se pueden evaporar si tiene un problema con la cadena de suministros. Si tiene una compañía que genera ingresos, van a poder perder mucho dinero si tiene este tipo de problema en la cadena de suministros. Bueno, lo que les acabo de mostrar es que los riesgos en la cadena de suministros, las interrupciones pueden causar caídas muy importantes en el desempeño financiero de la compañía. La cadena, la parte de suministro, cuando estás manejando tu cadena de suministro, pero tu proveedor hace un lo que encontramos es que aunque el proveedor cometa un error, parte del problema de la cadena de suministros ustedes van a tener que pagar por el precio de eso también. Generalmente para una compañía pequeña, especialmente si nos fijamos en Colombia y en otros países, ustedes no van a tener compañías de